Continuando el módulo, ahora vamos a conversar sobre disposición final de los residuos sólidos. Los residuos sólidos, cuando ya culminaron todo el proceso de vida que pudieran tener, tienen que concluir o tienen que llegar a un lugar en el que se va a llamar disposición final o en el que se va a ejecutar el proceso de disposición final. Si ustedes recuerdan, los residuos se clasifican por su origen y esos a su vez por su ámbito. Los del ámbito municipal van a ser residuos genéricamente considerados como no peligrosos o comunes y tendrán que lograr su disposición final en un relleno sanitario. Mientras que los del ámbito no municipal, que pudieran generar residuos peligrosos o residuos no peligrosos, para el caso de los peligrosos, deberán sí o sí terminar en rellenos de seguridad, mientras que los no peligrosos podría ser en relleno sanitario, o si el cliente o el generador lo exige, o las condiciones del residuo lo ameritan, en relleno de seguridad. ¿Qué es un relleno sanitario? Es una instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos, pudiendo ser esta disposición en la superficie o bajo tierra, pero sus operaciones, sus procedimientos, en general las actividades que en ellas se desarrollen, estarán basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. En pocas palabras, un relleno sanitario es aquella infraestructura donde se disponen los residuos sólidos de características no peligrosas, usando métodos, formas que la ingeniería sanitaria y ambiental han identificado como las más apropiadas para dicho fin. En el argot poblacional, muchas veces se confunde el término relleno sanitario con el de botadero. Incluso no es difícil encontrar que autoridades, funcionarios, a un lugar donde no hay un adecuado manejo de residuos, le llamen el relleno sanitario. En nuestro país, claramente está definido que la disposición final de residuos sólidos se deben efectuar ya sea en relleno sanitario o ya sea en relleno de seguridad. Y no se contempla procesos como botadero, botadero controlado, etc. Les pregunto, imaginemos que tenemos una infraestructura llamada relleno sanitario y que opera adecuadamente, o sea, se cumplen todas las condiciones de carácter sanitario y ambiental. Pero esta infraestructura no tiene aprobaciones ni tiene las autorizaciones que la norma o que la normatividad exige. ¿Debiéramos llamarlo, por lo tanto, relleno sanitario? Hay quienes señalan que sí, porque se estarían cumpliendo con una disposición apropiada de los residuos. Y hay quienes decimos que no, porque para ser relleno sanitario no basta que simplemente se disponga apropiadamente de los residuos, sino que también debe contar con las aprobaciones y autorizaciones que esta infraestructura merece y que están debidamente contempladas en la normativa que actualmente es vigente. Los residuos se clasifican, los rellenos o las infraestructuras, en este caso de disposición final, se clasifican según su tipo de operación. Los rellenos sanitarios, como ya dijimos, principalmente recepcionarán residuos del ámbito municipal, porque per se estos son considerados residuos no peligrosos. Si
la capacidad de esta infraestructura es no mayor a 20 toneladas por día, podrá desarrollarse un tipo de operación manual. Y por lo tanto, este relleno podrá ser llamado relleno sanitario tipo manual, en la clasificación por su operación. Si los residuos que se disponen en esta infraestructura no son mayores a 50 toneladas, podrá ser una infraestructura cuya clasificación sea del tipo semi-mecanizado. Y se le va a llamar semi-mecanizado porque puede haber una mezcla entre operaciones manuales y que cada vez que se requiera desarrollar o asegurar una apropiada disposición de residuos, se utilice maquinaria. El detalle es que la maquinaria no tiene un uso continuo, como que sí lo es en aquellas infraestructuras que se caracterizan o que las vamos a clasificar como mecanizados. El caso de mecanizados será cuando los residuos sean mayor a 50 toneladas por día que se recepcionan y ojalá se dispongan en dicha infraestructura. En los rellenos sanitarios también se desarrollan formas de operación. Hay una conocido como el sistema de trinchera y otra conocido como el sistema de área. En el caso de las trincheras, significa que la basura es desarrollada, el relleno sanitario es desarrollado en una depresión, en un hoyo, ¿no? Principalmente nos podemos referir a excanteras. En este lugar se habilita para que reciban los residuos con todas las consideraciones que más adelante vamos a ver. Y bueno, como está de la superficie hacia abajo, se le va a llamar el método trinchera. Pero existen otras formas en las que también los residuos pueden ser dispuestos. Y ya no necesariamente utilizando hondonadas, utilizando excanteras, sino se puede acondicionar la superficie del terreno y sobre esta superficie se van a disponer los residuos. Ese método se llamará el método de área. ¿Qué debe haber en un relleno sanitario? ¿Cuáles son las instalaciones mínimas y complementarias que deben existir en un relleno sanitario? Primero, tiene que haber impermeabilización de la base y de los taludes del relleno. La base es el fondo y los taludes son los costados. Estos, siempre en cuando naturalmente no haya ya impermeabilización. Y si naturalmente hay impermeabilización, esto debe demostrarse en los estudios de manera técnica. Segundo, en la parte baja justamente del área que va a tener el relleno, se deben construir lo que se denominan los drenes de lixiviados. Estos drenes de lixiviados deberán tener un sistema de captación y, si se puede, de planta de tratamiento, o en su defecto una captación y luego el proceso de recirculación. También en un relleno sanitario tienen que haber drenes y chimeneas para poder evacuar, manejar y controlar los gases. Del mismo modo, tiene que haber en un relleno sanitario canales perimétricos. Los canales perimétricos van a tener la función de capturar y de evacuar las aguas que se pudieran generar por escorrentía superficial, ya sea por lluvia o otra forma, en la intención de que no entren a la celda donde vamos a ir disponiendo los residuos. En pocas palabras, la intención de los canales perimétricos es que simplemente se haga, ¿no?, que las aguas de la escorrentía superficial no lleguen
a la celda donde se está disponiendo los residuos. Otra instalación mínima y complementaria requerida en un relleno sanitario es la barrera sanitaria. Algunos le llaman cerco vivo, otros le llaman cerco verde, etc. Pero la barrera sanitaria, para cumplir el fin de ser sanitario, no debe ser simplemente un arbusto, sino tiene que alcanzar, ojalá, alturas de árboles, de tal manera que impida que los vientos lleven los olores fuera del área de trabajo, o a su vez ingresen al relleno otros elementos que no sean los que propiamente se requieran en esta infraestructura. También debe haber pozas para el monitoreo del agua subterránea. Claro, esto será requerido por la autoridad cuando la napa freática o los estudios demuestren que la napa freática se encuentra en una condición no muy profunda o se haya identificado propiamente napa freática. Pero existen casos donde a grandes distancias, más de 50, 60 metros, no se han encontrado agua subterránea, por lo tanto no se hace viable en muchos casos que se desarrollen pozos para el monitoreo de las aguas subterráneas. También debe haber monitoreo de los gases y los lixiviados. También debe haber señalización y letreros de información. Debe haber un sistema que permita pesar y registrar los residuos que ingresan al relleno. Debe haber complementariamente casetas de control, oficinas administrativas, almacén de servicios higiénicos, vestuarios, etc. Y entre otras instalaciones que se pudieran dar en un relleno sanitario, posiblemente podamos encontrar, por ejemplo, áreas deportivas, áreas de investigación, almacenes, áreas para higienización de las unidades, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las actividades que mínimamente se deben desarrollar en un relleno sanitario? Obviamente, la recepción, el pesaje y el registro del tipo de residuos que ingreso al relleno sanitario. Es la etapa importante porque muchas veces los generadores nos van a señalar que están trayendo residuos no peligrosos y resulta que por el contrario pudieran ser peligrosos. Justamente para evitar mayores problemas en las siguientes etapas del proceso de disposición final de residuos, es que una de las operaciones fundamentales en el relleno sanitario es la recepción, el pesaje y el registro. Los residuos que ingresan y llegan al frente de operaciones requieren desnivelación y compactación para poder formar la celda. Tiene que haber una cobertura diaria de los residuos con capa de material apropiado. Esa compactación diaria debe ser con un espesor no menor a 20 centímetros y si ya nos encontramos en la cobertura final de la celda, el espesor con este material deberá ser a no menor a 0.5 metros o medio metro. Igual, en un relleno se deben desarrollar actividades de monitoreo del agua, del aire y del suelo. Si se tienen pozos para lixiviados, se deben efectuar el mantenimiento de ellos. Los drenes también para los lixiviados deben recibir mantenimiento. Las chimeneas para los gases también deben recibir mantenimiento. Los canales para derivar las aguas producto de las escorrentías también deben recibir mantenimiento. En un relleno no está permitido el acceso indiscriminado de personas. A un relleno hay restricción del acceso de personas, al igual que hay restricción respecto de la crianza de animales, así como también hay restricción respecto de la alimentación de animales en rellenos sanitarios.
Hablemos ahora un poco o definamos dentro de este marco el concepto de relleno de seguridad. El relleno de seguridad, por denominación, ya exige incluso mayores cuidados en la construcción respecto del relleno sanitario. Por eso dice que es una obra de ingeniería diseñada, construida y operada para confinar en el terreno residuos peligrosos, principalmente. Consiste básicamente en una o varias celdas de disposición final y un conjunto de elementos de infraestructura para la recepción y acondicionamiento de residuos, así como para el control de ingreso y evaluación de su funcionamiento. ¿Cómo se desarrolla un proyecto de infraestructuras de residuos sólidos? En el concepto de infraestructuras de residuos sólidos vamos a encontrar a las plantas de transferencia, a las plantas de tratamiento y a las plantas de disposición final que van a poder ser rellenos sanitarios o rellenos de seguridad. Si somos un privado, exigiremos que se haga un estudio de mercado, porque el estudio de mercado determinará si se hace viable o no la inversión respecto de infraestructuras de residuos sólidos. Y si se hace inversión, posiblemente proyectar en cuánto tiempo se recuperará dicha inversión. Pero si somos alguna entidad que representa al Estado, ya no será necesario el estudio de mercado, sino será necesario un informe o algún documento que sustente la necesidad de implementar una infraestructura. Se dice que ya no será necesario un estudio de mercado porque, por ejemplo, si eres una municipalidad, la ley obliga a que tengas que brindar el servicio de limpieza pública. Por lo tanto, tu utilidad no será económica, tu utilidad será la del servicio. Seas privado o seas estatal y queda demostrado la necesidad o la viabilidad de que se logre o se pueda desarrollar un proyecto de infraestructura de residuos sólidos, entonces la siguiente etapa es desarrollar el estudio de selección de área. Estudio en el cual tú vas a definir qué lugar de todos los que evalúes es el más propicio, es el más aparente, es el más adecuado para que puedas allí desarrollar o construir tu proyecto de infraestructura de residuos sólidos. Identificado esta área, inmediatamente se podrá proceder de manera lógica y económica a desarrollar los estudios de base, los estudios preliminares, los estudios básicos, también los llaman muchos, respecto de esa área. En pocas palabras, la intención de los estudios de base será conocer esa área seleccionada en todos sus sentidos. Por ejemplo, en este momento se determinará si el suelo es impermeable o necesita ser impermeabilizado. Se conocerá la dirección del viento. Se conocerá las condiciones geológicas, topográficas, biológicas, fisiográficas, geomorfológicas del área. Ya dije, por ejemplo, la dirección del viento. Todos esos detalles determinados en los estudios de base van a permitir, obviamente, poder hacer un diseño y un expediente técnico apropiado de la infraestructura. En el diseño y el expediente técnico se consignará pues todos los detalles que van a permitir la construcción o la implementación de la infraestructura. Desde cuántos carros van a entrar, qué capacidad de operación va a tener, horarios que va a funcionar, cuántos trabajadores van a participar, de qué niveles, de qué tipos, qué estructura se va a construir, qué planos de cada uno se tiene que lograr, etcétera, 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 para finalmente, recién conociendo todos esos detalles anteriores, elaborar el estudio de impacto ambiental.
En mi opinión, se debe desarrollar de manera secuencial estos estudios y por eso me atrevo a titularlos Secuencia Lógica para la elaboración de un proyecto de infraestructura de residuos sólidos. En mi concepto, técnicamente no es viable desarrollar, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental sin conocer los detalles del área donde se va a desarrollar, sin conocer las condiciones de operación, la cantidad de vida útil, etcétera, que va a tener la infraestructura y que son las que se van a determinar recién con los estudios anteriores. ¿Cómo se formaliza un proyecto de infraestructura de residuos sólidos? Cuando estuvimos en el módulo 2, hablamos de la formalización de la persona jurídica. Ahora vamos a hablar la formalización de las infraestructuras. Si usted ha desarrollado un proyecto de infraestructura de residuos sólidos, el primer procedimiento que deberá ejecutar es lograr la aprobación del estudio de impacto ambiental. Este trámite se efectúa exclusivamente hoy en día en la DIGESA. La DIGESA le pedirá que usted presente una solicitud que deberá estar acompañada del certificado de compatibilidad de uso, de la constancia emitida por el CERNAN, del informe del Comité Regional de Defensa Civil, del certificado de no afectación de restos arqueológicos, del informe de opinión técnica favorable del estudio de selección de área, del monitoreo ambiental basal, aire, agua y suelo, de los estudios de base o los estudios preliminares y el propio estudio de impacto ambiental. Claro, todo eso acompañado del comprobante de pago por derecho de trámite. El certificado de compatibilidad de uso, como todos lo sabemos, es emitido por las municipalidades provinciales, para el caso de proyectos de infraestructura de residuos sólidos. La constancia CERNAN justamente será un documento que señale que nuestro proyecto no afectará o no estará ubicado sobre áreas naturales protegidas por el Estado. El informe del Comité Regional de Defensa Civil señalará, entre otros, que la zona donde se va a implementar el proyecto no es vulnerable a desastres naturales. El certificado de no afectación de restos arqueológicos, conocido como también CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura, señalará que nuestro proyecto no perjudica proyectos o espacios arqueológicos. El informe de opinión técnica favorable del estudio de selección de área será emitido por la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción y, entre otros, señalará que son de opinión favorable respecto del estudio presentado. Esto es un trámite que, según el TUPA de la DIGESA, tiene silencio administrativo negativo a los 30 días de presentado su trámite. Concluido el trámite 1, obtenido la resolución directoral que aprueba el estudio de impacto ambiental, procedemos a desarrollar el segundo trámite. El segundo trámite se llama opinión técnica favorable del proyecto, trámite que también es presentado en la DIGESA. Para ello, debemos acompañar, además de 2 ejemplares del proyecto que hemos desarrollado, copia del título de propiedad o documento que autorice el uso del terreno, constancia de habilitación profesional del ingeniero sanitario responsable del proyecto, ya dije, los 2 ejemplares del proyecto de infraestructura y hacer un pago por derecho de trámite. Esto se presenta en la DIGESA y según su TUPA también debe ser resuelto en 30 días. Y en 30 días, según interpretación que se haga al TUPA, el silencio administrativo puede ser negativo. Me gustaría, aun cuando no tiene relación con el tema, mencionarles o recordarles que en el caso de los sectores interior, defensa y salud, no existe el concepto de silencio administrativo
positivo. Logrado el procedimiento 2, debemos desarrollar el tercer trámite, que se llama aprobación del proyecto. La aprobación del proyecto se ejecuta en la municipalidad provincial de la jurisdicción. ¿Qué requisitos les van a solicitar? No les puedo mencionar porque dependerá del TUPA de cada municipalidad provincial. Terminado este trámite número 3, procederemos finalmente y por fin al trámite denominado autorización de funcionamiento. Igual que en el caso anterior, desconozco qué requisitos les podrán solicitar, porque estará basado en el texto único de procedimientos administrativos de la municipalidad correspondiente. Estos 4 procedimientos son los que se deben ejecutar para lograr la formalización de una nueva infraestructura de operación de residuos sólidos. Hablemos ahora un poco sobre lo que significaría los planes de cierre. La municipalidad o empresa prestadora de servicios de residuos sólidos que administra una infraestructura de disposición final de residuos sólidos, o sea, los planes de cierre son aplicables para las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos, es la responsable de la ejecución del plan de cierre que ya fue aprobado por la DIGESA. El plan de cierre ya estará aprobado por la DIGESA cuando nos aprobaron el estudio de impacto ambiental, porque el plan de cierre forma parte justamente del instrumento llamado estudio de impacto ambiental. Por eso se dice que el plan de cierre se aprueba como parte del EIA o el PAM. Pero cuando ya nos encontramos cerca de concluir la vida útil de la infraestructura de disposición final, se dice: para su ejecución debe ser replanteado y presentado para su aprobación por la Autoridad de Salud de la jurisdicción. Y eso se debe hacer como mínimo 4 años antes del límite de tiempo de vida útil del proyecto de la infraestructura. O sea, si bien nos aprobaron un plan de cierre durante la presentación de nuestro estudio de impacto ambiental, significa que aproximadamente 4 años antes de que ya concluya la vida útil del relleno, se debe presentar ante la Autoridad de Salud de la jurisdicción este plan de cierre debidamente replanteado. Y se dice replanteado porque durante la vida útil de la infraestructura se pudieron hacer modificaciones respecto del proyecto. ¿Qué se debe evaluar o qué se debe considerar dentro de un plan de cierre? Primero, hay que hacer pues obviamente una evaluación ambiental, y la evaluación ambiental significará aire, agua, suelo y el entorno. Hay que considerar la ejecución de un diseño de cobertura final apropiada, pensando principalmente en el uso futuro que se le pueda dar a esa infraestructura o a esa superficie de terreno que va a quedar. El plan de cierre debe contemplar el manejo y el control de los gases, porque los residuos en proceso de descomposición seguirán emitiendo gases. También del mismo modo habrá que considerar los aspectos de control y tratamiento de lixiviados, dado que los residuos seguirán generando lixiviados. Habrá que contemplar un proceso de monitoreo ambiental, habrá que desarrollar medidas de contingencias de ocurrir algún inconveniente y claro, habrá que planificar el proyecto, el uso que se va a dar después del cierre a esta superficie. Está de más mencionarles, pero lo hago, que en un lugar donde se ha dispuesto residuos no se pueden construir posteriormente infraestructuras, salvo que las que sean aquellas que sirvan para recreación, aquellas que sigan para momentos de disfrute. Es lo único que se considera. Por eso está prohibido la habilitación urbana o la construcción de edificaciones de cualquier naturaleza sobre las áreas que se han dispuesto residuos. Las iniciativas o propuestas de uso de las áreas deben ser sustentadas con el proyecto respectivo.
Bien, con esto podríamos señalar que hemos dado una rápida pincelada para poder tener presente los conceptos que significan el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos en nuestro país. Me permito mencionar que el tratamiento tiene por objetivo modificar las características físicas, químicas, biológicas de los residuos con fines de reducir su potencial de peligro, ojalá eliminarlos, y de igual modo reducir su volumen. No hay una única tecnología que sea la más propicia para todos los residuos. La elección de la tecnología, la elección del sistema de tratamiento estará sujeta a las características que tengan los residuos. En el caso de la disposición final, debemos recordar que básicamente hay dos tipos de infraestructuras. Aquellos que albergan o deben albergar los residuos no peligrosos y aquellos que deben albergar los residuos peligrosos. Para los no peligrosos se llamarán rellenos sanitarios y para los peligrosos se llamarán rellenos de seguridad. Estos se clasifican básicamente por su capacidad de operación. Manual hasta 20 toneladas, luego semi-mecanizado y luego mecanizado. No nos debemos olvidar que existen características mínimas o instalaciones mínimas que deben tener los rellenos y que deben tener también los rellenos de seguridad. La formalización de una infraestructura requiere que se apruebe su estudio de impacto ambiental, requiere que luego se tenga opinión técnica favorable, estos dos últimos trámites en la DIGESA. Para el tercero, llamado aprobación del proyecto, y finalmente el cuarto, llamado autorización de funcionamiento, se efectúe en la municipalidad provincial correspondiente. El plan de cierre respecto de las infraestructuras será parte del estudio de impacto ambiental o del PAMA y deberá ser replanteado cuando más o menos estemos casi por alcanzar los 4 años antes de llegar a la vida útil de una infraestructura. Estimados amigos, ha sido un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias.